Bueno, pues continuamos con esta meditación, ahora ya con la parte práctica. Y en esta parte práctica voy a leeros un fragmento de este libro, de Miedo, del monje budista Thich Nhat Hanh. El título nos lo dice todo porque dice vivir en el presente para superar nuestros temores. Ya nos está dando la clave para vencer el miedo en este título. El miedo, como decía en la grabación anterior, es una emoción que surge. Es algo que surge por algo que sucede, en este caso por la crisis que estábamos viviendo, por este momento en el que estamos viviendo, pues surge ese miedo. Y ese miedo podemos aderezarle con nuestros pensamientos, y entonces cuando le aderezamos con nuestros pensamientos generalmente nos lleva a la preocupación y a lo que es un futuro, ¿vale? Un tiempo futuro, a lo que va a suceder, a lo que sucederá, lo está proyectando hacia el futuro. Entonces el miedo crece. La clave para vencer al miedo es mantenerte en el presente y preguntarte en ese momento de miedo, ¿qué tengo aquí y ahora? Pues ahora mismo estoy leyendo, ahora mismo estoy cocinando, ahora mismo estoy con mi hijo, ahora mismo estoy haciendo esto, lo otro. ¿Cómo estoy aquí y ahora? Porque si te das cuenta, la mayoría de los miedos surgen por cómo vas a estar o qué va a ocurrir. Y en esta crisis se nos está moviendo uno de los miedos más intensos que hay, o sea, el miedo primigenio, por así decirlo, que es el miedo a la supervivencia. Cuando te pones en ese plan alarmista, en ese plan tremendista, se mueve ese miedo a la supervivencia. Vale, voy a leerte un fragmento. Dice así: el miedo nos afecta a todos, pero si somos capaces de contemplarlo atentamente, acabamos librándonos de su garra y conectando con la alegría. El miedo nos mantiene atrapados en el pasado o preocupados por el futuro. Pero si reconocemos nuestro miedo, advertiremos que ahora mismo estamos bien. Ahora, hoy en día, en este instante, estamos vivos y nuestro cuerpo funciona perfectamente. Nuestros ojos todavía pueden ver el cielo hermoso y nuestros oídos todavía pueden escuchar la voz de nuestros seres queridos. El primer paso para poder mirar el miedo consiste precisamente en permitir que aflore, sin enjuiciarlo, en nuestra conciencia. Basta con reconocer amablemente que está ahí. Eso, por sí solo, resulta ya muy liberador. Y cuando nuestro miedo se haya calmado, podemos abrazarlo con ternura y contemplar profundamente sus raíces, sus fuentes. Entender el origen de nuestras ansiedades y miedos nos ayuda a liberarnos de ellos. Bueno, esto es más o menos lo que nos dice un pequeño fragmento, que, como ya os decía, nos da la clave. Pregúntate en el momento en el que aflore el miedo, ¿qué tienes aquí y ahora? ¿Cómo estás aquí y ahora? Y agárrate a eso. Vamos a hacer una pequeña meditación en la que vamos a trabajar ese miedo, ¿vale? Vamos a trabajar desde la forma en la que trabajamos el mindfulness, las emociones. El miedo es una emoción. Entonces vas a colocarte en una postura cómoda. Si para ti resulta muy incómodo permanecer sentado, podrías hacerlo tumbado en el caso de que confíes en que no te vas a dormir. Y si puedes permanecer sentado, pues puedes hacerlo o bien en una postura de meditación o en una silla, sintiendo como la espalda está suavemente apoyada sobre todo en la zona lumbar y como tu espalda puede erguirse, alargarse desde la coronilla. Tus hombros están un poquito rotados hacia atrás para que el pecho esté abierto. Todos los gestos están hechos de una forma suave.
Los pies están suavemente apoyados en el suelo y tus ojos están cerrados con suavidad. Las manos las puedes colocar sobre los muslos, con las palmas de las manos hacia arriba, o bien una mano sobre la otra, haciendo como un pequeño cuenquito, y con los dedos pulgares juntos. Y vas a comenzar tomando 3 respiraciones más profundas, sintiendo cómo el aire entra y cómo el aire va saliendo poco a poco. Observa los puntos de tu cuerpo en los que sueles acumular tensiones. Y trata de hacer que esas tensiones, al ser consciente de ellas, vayan poquito a poco quizá perdiendo intensidad. Observa unos instantes cómo es tu respiración. Recuerda que en mindfulness, en las prácticas de mindfulness, no pretendemos cambiar la forma en la que respiramos, así que simplemente observa y siente cómo es la entrada y la salida del aire en este momento. Observa el ritmo. Observa la parte en la que sientes con mayor intensidad tu respiración. Recoge las sensaciones, observando si sientes que el aire llega con facilidad a las distintas partes de tus pulmones, o si sientes por el contrario que se queda bloqueada en alguna parte e incluso que en aquella parte no puedes sentir la inhalación y la exhalación de una forma plena. Observa, sin juzgar, cómo es tu respiración en este momento. Recuerda, sin intención de cambiarla, simplemente observa. Y reconoce
En tu cuerpo, observa si está presente esa emoción del miedo. Lo que pretendemos con esta meditación es dar espacio a esa emoción del miedo. Si está en tu interior, si tú ya le has dado espacio, ya la has sentido y tienes o encuentras otra emoción, realiza esta práctica con la emoción que encuentres. Es muy importante dar espacio a cada emoción, no negarlas, no taparlas, no dejarlas de lado. Así que intenta reconocer la emoción que esté presente en ti en este momento. Quizá puedas poner nombre a esa emoción, o quizá no le puedas poner nombre, no sepas lo que es. Céntrate en la forma en la que se muestra esa emoción en tu cuerpo físico y recoge las sensaciones físicas producidas por esa emoción. Quizás sientas una opresión en el pecho, dificultad de respirar. Quizás sientas una sensación en tu abdomen, en la boca del estómago. Quizás sientas la sensación en tu mandíbula, en tu cuello, en tus puños, en tus ojos. No hay un sitio bueno en el que sientas esa emoción o malo. Simplemente recoge el punto en el que tú sientes esa emoción. Recoge las sensaciones físicas que encuentras en tu cuerpo que puedan tener que ver con una emoción. Mediante esa observación reconoce la presencia de esa emoción en tu interior. Reconoce que esa emoción está ahí. Y acéptala. No luches contra ella. Dala el espacio que necesite. Reconoce que está ahí y acepta la necesidad de esa emoción en este momento. Observa en tu cuerpo físico esas sensaciones y sin luchar contra ellas, simplemente permanece observándolas. ¿Qué ocurre cuando las observas? ¿Ganan o pierden intensidad? La intención es permanecer observando esa emoción, pero si en algún momento se te hace demasiado intenso, si lo sientes con demasiada intensidad, refúgiate en tu respiración, observando la entrada y la salida del aire. Y cuando te sientas preparada, preparado, vuelve de nuevo
a dirigir la atención a esa emoción, reconociendo que está en ti, aceptándola y abrazando esa emoción como algo necesario en este momento. Cada emoción nos ayuda a transformarnos. Una emoción nos invita a movernos en una dirección. Así que abraza esa emoción que sientas en este momento. Reconoce que esa emoción está en ti y abrázala como lo harías con un niño pequeño. Toma el tiempo que necesites para permanecer en esa emoción, sintiéndola, dejándola espacio, observando sus manifestaciones físicas en tu cuerpo y abrazándola. Quizá una vez que la estás sintiendo, dejándola espacio, aceptándola y abrazándola, puedas ponerla una forma a esa emoción. A lo mejor lo sientes como una bola en la boca de tu estómago, pues ponla esa forma de bola o como espinosa o lo que tú sientas. Ponle la textura de algodón, textura de acero. Ponle la textura que sea esa bola, cualquier textura. Quizá tenga un color incluso. Permanece observando, sintiendo, aceptando y abrazando durante unas cuantas respiraciones más. Toma conciencia de que estás observando esa emoción. Incluso si has conseguido ponerle una forma, una textura, date cuenta. Obsérvala. Y si algo puedes observar, eso te indica que eso no eres tú.
Así que no te identifiques con la emoción. La emoción es algo transitorio en ti. Esta es la emoción que sientes en este momento, que no tendrá nada que ver con la emoción que sientas mañana, pasado o esta noche. No te identifiques con esa emoción y date cuenta de que puedes observarla, que esa emoción no eres tú. Puedes observar esa emoción de la misma forma que observas tu respiración. Así que ahora te invito a que observes tu respiración, sintiendo la entrada y la salida del aire. Mantente presente en esa observación de tu respiración. Observa cómo inhalas. Observa la pequeña pausa que hay tras la inhalación. Observa cómo exhalas y la pequeña pausa que se produce tras la exhalación. Y mantente agarrado a ese ciclo. Inhalación, pausa, exhalación, pausa. Toma una respiración más profunda. Y para finalizar esta meditación, vamos a repetir unas frases que nos van a ayudar a ser más compasivos con nosotros mismos en estos momentos, más amorosos. Mentalmente,
repite: estoy viviendo un momento intenso de dolor y de sufrimiento. Todos los seres sufrimos en algún momento en nuestras vidas. Que sepa tratarme con el amor y compasión que necesito en este momento. Que sepa abrazar esas emociones que despiertan en mí y aceptarlas. Que esa emoción no me paralice, que pueda dejarla a un lado una vez que la he reconocido y abrazado, manteniéndome presente. Que pueda mantenerme presente. Que yo esté a salvo y sea feliz. Que todos los seres estén a salvo y sean felices. Que yo esté a salvo y sea feliz. Que todos los seres estén a salvo y sean felices. Que todos los seres y yo seamos felices y libres. Que todos los seres y yo seamos felices y libres.
Toma una respiración más profunda. Exhala vaciando bien tus pulmones. Inhala de nuevo profundamente. Y al exhalar poquito a poco, vuelve a todas las sensaciones de tu cuerpo. Y puedes permanecer en esa posición o abrir los ojos y cambiar de posición, como tú prefieras, y escuchar el siguiente cuento que voy a leerte. Hubo una vez un rey que dijo a los sabios de la corte: me estoy fabricando un precioso anillo. He conseguido uno de los mejores diamantes posibles. Quiero guardar dentro del anillo oculto algún mensaje que pueda ayudarme en momentos de desesperación total y que ayude a mis herederos y a los herederos de mis herederos para siempre. Tiene que ser un mensaje pequeño, de manera que quepa debajo del diamante del anillo. Todos quienes escucharon eran sabios, grandes eruditos. Podrían haber escrito grandes tratados, pero darle un mensaje de no más de 2 o 3 palabras que le pudieran ayudar en momentos de desesperación total. Pensaron, buscaron en sus libros, pero no podían encontrar nada. El rey tenía un anciano sirviente que también había sido sirviente de su padre. La madre del rey murió pronto y este sirviente cuidó de él, por tanto lo trataba como si fuera de la familia. El rey sentía un inmenso respeto por el anciano, de modo que también le consultó. Y éste le dijo: no soy un sabio, ni un erudito, ni un académico, pero conozco el mensaje. Durante mi larga vida en palacio me he encontrado con todo tipo de gente, y en una ocasión me encontré con un místico. Era invitado de tu padre y yo estuve a su servicio. Cuando se iba, como gesto de agradecimiento, me dio este mensaje. El anciano lo escribió en un diminuto papel, lo dobló y se lo dio al rey. Pero no lo leas, le dijo. Manténlo escondido en el anillo. Ábrelo solo cuando todo lo demás haya fracasado, cuando no encuentres salida a la situación. Ese momento no tardó en llegar. El país fue invadido y el rey perdió el reino. Estaba huyendo en su caballo para salvar la vida de sus enemigos lo perseguían. Estaba solo y los perseguidores eran numerosos. Llegó a un lugar donde el camino se acababa. No había salida. Enfrente había un precipicio y un profundo valle. Caer por él sería el fin. Y no podía volver porque el enemigo le cerraba el camino. Ya podía escuchar el trotar de los caballos. No podía seguir hacia adelante y no había ningún otro camino. De repente se acordó del anillo. Lo abrió, sacó el papel y allí encontró un pequeño mensaje tremendamente valioso. Simplemente decía esto: esto también pasará. Mientras leía esto también pasará, sintió que se cernía sobre él un gran silencio. Los enemigos que le perseguían debían haberse perdido en el bosque o debían haberse equivocado de camino, pero lo cierto es que poco a poco dejó de escuchar el trote de los caballos. El rey se sentía profundamente agradecido al sirviente y al místico desconocido. Aquellas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel, volvió a ponerlo en el anillo, reunió a sus ejércitos y reconquistó el reino. El día que entraba de nuevo victorioso en la capital, hubo una gran celebración con música, bailes, y él se sentía muy orgulloso de sí mismo. El anciano estaba a su lado en el carro y le dijo: este momento también es adecuado, vuelve a mirar el mensaje. ¿Qué quieres decir?, preguntó el rey. Ahora estoy victorioso, la gente celebra mi vuelta. No estoy desesperado, no me encuentro en una situación sin salida. Escucha, le dijo el anciano. Este mensaje no es solo para situaciones desesperadas, también es para situaciones placenteras. No es solo para cuando estés derrotado, también es para cuando te sientas victorioso. No es solo para cuando eres el último,
también es para cuando eres el primero. El rey abrió el anillo y leyó el mensaje. Esto también pasará. Y nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio, en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba. Pero el orgullo, el ego, había desaparecido. El rey pudo terminar de comprender el mensaje. Se había iluminado. Entonces el anciano le dijo: recuerda que todo pasa. Ninguna cosa ni ninguna emoción son permanentes. Como el día y la noche, hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza, porque son la naturaleza misma de las cosas. Así que simplemente recuerda en este momento y en todos los momentos que acompañen a tu vida. En este momento, con una gran intensidad, recuerda que esto también pasará. Muchas gracias.